Hola, muchas gracias y bienvenidos. Gracias por estar en este webinar de un tema que me fascina, me encanta, me tiene apasionado, lo hago, lo estudio y cada vez descubro nuevas cosas, ¿no? Pues bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias a Excala y a todo el equipo que hace este tipo de iniciativas, a Marcelo. Muchas gracias por la invitación, encantado de participar y antes de clavarme de lleno en el tema, pues nada más para que conozcan un poquito de mí y de dónde sale, por qué estoy haciendo esto. Yo trabajo para el Tecnológico Monterrey, es una universidad privada bastante grande en México. Soy director de un parque tecnológico donde trabajamos con startups y tecnología todo el tiempo, desde pequeñitas a cosas un poquito más escalables. Y me toca ser el administrador de un fondo de Venture Capital con una aceleradora que se llama Orion Startups. Invertimos en etapas pre-seeds, en software y biotecnología. Hemos hecho alrededor de 30 inversiones. Somos parte del Global Accelerator Network. Y de ahí nace toda la inquietud de estos temas, ¿no? Al grado de que actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Case Western en Cleveland y mi investigación es, ¿qué creen? El tema de evaluación, buscando no respuestas ni la fórmula mágica, sino entender mejor este tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Eh, por darles una especie de guía de qué es lo que voy a platicarles, y el tema de evaluación puede ser muy amplio, o sea, nos podemos estar aquí incluso meses, si ustedes quieren, hablando de evaluación, pero bueno, tenemos que irnos poco a poco, ¿no? Comernos este tema de a poco. Y hay algo que me interesa mucho que quede claro, que es la diferencia entre evaluación, valoración y precio, porque esto hay gente que dice que es más arte, hay gente que dice más ciencia. ¿Por qué las evaluaciones pueden ser complejas o simples dependiendo de cómo las entendamos? Hay ciertos aspectos humanos a entender de la evaluación. Obviamente, un overview de cuáles métodos hay para evaluar las empresas y que al final de cuentas tú notas que el poder de negociación es algo que influye mucho en el precio final que tú defines una compañía y algunos tips de cómo empezar a hacer esto, ¿no? Yo les decía, es un tema bastante largo, muy rapidito porque quiero cubrir con todo. No vamos a ver una evaluación a profundidad, necesitamos bastante tiempo, pero sí me interesa mucho que les quede claro cómo funciona. Y como dice Yoda, inténtalo, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Al final del día, quien llega a necesitar una evaluación, pues es porque está en una posición o de invertir o de levantar inversión y se va a topar con este tema indiferentemente de cómo lo hagamos, ¿no? No me voy a clavar, pero sí es importante partir de los conceptos básicos de lo que hacemos, ¿no? Generalmente esta gráfica la van a ver en muchos lados y es entender cómo funciona el tema del crecimiento de una startup, ¿sí? Que es donde está acotado el tema de evaluación de startups. Y siempre vamos a ver cómo en el tiempo, pues los montos, las cantidades de inversión y el juego de la inversión, pues va aumentando conforme tu compañía crece, el riesgo va bajando y obviamente empiezas a ver los retornos, ¿no? ¿Por qué ese juego es importante? Porque la evaluación tiene que ver con valor presente y valor futuro. ¿Cuál es el valor esperado? ¿Y por qué ese valor es importante? Porque tanto el que va a levantar dinero como el que lo va a invertir, lo que está buscando es un rendimiento en el tiempo. Entonces, si no entendemos cómo funcionan esas curvas y el tiempo, nos es más complicado entender cómo funciona todo el tema de evaluación, ¿no? Entonces, no pierdan de vista eso. La otra cosa que tampoco voy a dedicar mucho tiempo, pero no deberían de perder de vista es que debemos de entender cómo hacen dinero los inversionistas. En el público que tenemos aquí podemos tener ángeles inversionistas, emprendedores, y es necesario a veces entender los dos lados de la moneda, ¿no? ¿Cómo hacen dinero los venture capital? Pues hay inversionistas, ponen su dinero, ponen dinero en diferentes startups, que lo que le conocen como su portafolio, y lo que están esperando al final pues es hacer rendimiento de algunas de esas compañías, ¿sí? No necesariamente el rendimiento tiene que venir de todas y depende mucho de tu filosofía de inversión o la tesis del fondo, pues cómo vas a distribuir el dinero en esas startups, ¿no? Entonces, eso también es bien importante porque muchas veces la madurez de la evaluación o el grado de complejidad o la importancia que le da esa evaluación depende mucho del tamaño de tu fondo, el tamaño de la cantidad que puedes invertir y el tamaño del portafolio que esperas tener. Si vas a invertir en 100 startups, probablemente no sea para ti tan importante el retorno que vas a tener en lo que le inviertes hoy a varios años,
A diferencia de que si eres un ángel y solo vas a invertir en una, pues te interesa mucho cuál puede ser el posible retorno y cómo puedes administrar ese dinero, ¿no? Y siempre me gusta empezar filosofando un poco sobre el tema de capital y venture capital y por qué la evaluación es importante. Miren, hay dos escuelas de pensamiento sobre la evaluación y eso lo van a ir viendo en el tiempo, lo que estoy hablando, pero hay dos extremos. Hay gente que cree que la evaluación es muy importante y hay gente que cree, el otro extremo es gente que cree que la evaluación no importa, ¿sí? ¿Por qué existen los dos extremos? ¿Por qué no hay un punto medio? ¿Por qué no hay un deber ser? Y esto tiene que ver mucho, les digo, con la filosofía de la persona que invierte, ¿sí? Los que se llama valuation sensitive, los que son muy sensibles a evaluación, tienen filosofías de inversión en los que cuidan mucho en qué términos y en qué condiciones están invirtiendo en el presente y cuidan al detalle cada uno de sus deals que van a hacer. Los que no son tan valuation sensitive tienen una filosofía de inversión diferente y tienen una más, yo diría que un poco más agresiva y están en función de no me importa la evaluación siempre y cuando invierta en los ganadores, porque eventualmente el tema de invertir en startups es un tema de fracaso, ¿sí? La mayoría de las inversiones van a fracasar. Entonces, hay gente que prefiere darle importancia y asegurarse a invertir en las startups correctas por encima de al precio correcto, ¿sí? Y eso define mucho del juego y de tu postura de cómo quieres invertir, ¿no? Y algunas cosas también que son relevantes decir de entrada es, lo segundo es que la evaluación y ponerle precio a una compañía es especulación sobre el futuro. Generalmente todas las evaluaciones están en función de cuánto creo que vas a generar, ¿sí? Y lo malo es que nadie puede ver el futuro. Todo es riesgo, todo es especulación y así es como funciona, ¿no? Pero también, pues, it's better done than perfect. Muchas veces también el entender el juego, hacer la tarea, como le dicen muchos, pues, te ayuda a entender mejor el juego, ¿no? Y la otra cosa es que como todo en este mundo, si fue creado por humanos, se puede hackear. Y es importante entender cómo funciona esa parte, esas líneas delgadas, porque puedes hackear, pero también te pueden hackear, ¿no? Entender cómo piensa un inversionista, qué botones tengo que picar para aumentar o bajar la evaluación y al revés, si soy un inversionista, qué botones o qué elementos pueden hacer que la evaluación suba o baje, ¿no? Y voy a empezar con esto porque fue una de las cosas que en un principio, allá me acuerdo cuando empezábamos a invertir y a tratar el tema de evaluación, fue unas cosas que no entiendes de primera mano, ¿no? Pero hay una diferenciación importante entre estas tres cosas, ¿no? Lo primero es que la decisión de invertir o no invertir, eso es una evaluación de una posibilidad de inversión, ¿no? O sea, el simple hecho cuando un inversionista tiene un deal enfrente y decide go o no go, es una evaluación y está muy ligado a la toma de decisiones. La evaluación no es ni el único ni probablemente el más importante elemento que te va a ayudar a decidir si vas o no vas, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que entenderlo diferente. Una cosa es si decides invertir o no invertir. Si decides invertir, si el deal te parece una buena oportunidad de negocios, entonces empiezas a ver los otros factores, ¿no? Y luego está la evaluación, que la evaluación no es más que tratar de determinar cuál es el valor de un activo que tú tienes, ¿sí? Y generalmente pues hay métodos de evaluación muy dominados que te permiten ponerle valor a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa en el mundo del emprendimiento, de las startups? Que no necesariamente la evaluación va a ser igual al precio. Y al final, lo que termina definiendo la transacción y la cantidad de acciones que vas a tener o el monto a invertir, pues es el precio. Y el precio está muy relacionado con el mercado. ¿Qué quiere decir? Les pongo el ejemplo y siempre utilizo el de la casa, ¿no? Tú tienes una casa, una propiedad, contratas un valuador y te dice que tu casa cuesta $1,000,000, ¿sí? Y la vas a vender. Si tú esa casa la puedes vender a $2,000,000, el mercado te la paga, tu casa vale 2, aunque el valuador haya dicho que 1. Si esa casa no la puedes vender a 1,000,000 y la terminas vendiendo a $500,000, tu casa vale $500,000, ¿sí? Entonces hay que hacer esa distinción entre el valor
y el precio que el mercado termina pagando. Muchos métodos de evaluación toman en cuenta pues, cuáles son los precios, pero otra vez, al final, la transacción se define por el precio de la transacción, ¿no? La evaluación es un elemento que te permite negociar ese precio y tú ver qué es lo que te conviene, ¿no? Pero al final del día, entonces, ¿qué podemos entender de evaluación? Y fíjense, es un tema... a veces como que yo lo entendía es como un black box, ¿no? O sea, ahí está la literatura, dice cosas, pero al final cada inversionista lo hace de diferente manera, ¿no? Y, y hay muchos métodos y ningún método es exacto, ninguno te va a dar la respuesta y hay hasta chistes de esto, ¿no? O sea, desde gente que lo hace, yo creo que la startup vale tanto porque yo lo digo, hasta el supongamos que, ¿no? Donde haces que un Excel dé lo que tú quieres que dé y eso es lo que te da la tranquilidad para hacer las inversiones, ¿no? Pero fíjense, al final, y se los decía y lo repito, yo creo que esto va a ser así, aquí nos podemos acabar el webinar, pero al final la evaluación va a ser lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿sí? O sea, lo que el inversionista está dispuesto a invertir a ese valor, eso es lo que al final tu compañía va a valer, ¿no? Y los temas que yo estoy platicando y voy a hablar, pues están muy enfocados en early valuation, ¿no? Que es donde se hace más, un poquito más complejo, porque la startup en etapa temprana no tiene muchos elementos que evaluar. Todos los elementos son subjetivos. Tú no sabes si el equipo va a funcionar, si la tecnología, si esos números de crecimiento se van a mantener, no lo sabes. Conforme las empresas van madurando y empiezan a tener métricas y números, ya hay muchos métodos financieros para hacer la evaluación de esto, ¿no? Y es por eso que este juego de la evaluación se vuelve un juego de arte y ciencia, ¿no? O sea, la parte de ciencia tiene que ver con que al final tiene que tener una lógica, ¿no? Y hay extremos como las evaluaciones financieras donde pues, hay un Excel, hay una fórmula y si tú te metes y dices, oye, ¿por qué pusiste ese valor? Pues todo está perfectamente explicado, ¿sí? El problema y la parte artística tiene que ver en que esa ciencia está alimentada por supuestos y muchas veces esos supuestos pues son estimaciones, ¿no? Cuando tú usas qué tasa de descuento vas a usar para calcular el valor, híjole, pues hay varios elementos de índice, ¿no? Cuando tú dices, oye, ¿cuál es el potencial? Híjole, pues tienes que meter una parte de juicio. Y entonces ese juego es lo que lo hace interesante y entonces, no sé, ejemplo, les digo, vienen ustedes quieren aprender bien a hacer evaluaciones, van a un MBA en una Ivy League en Estados Unidos y les van a enseñar los métodos de evaluación, la parte científica. Pero la parte fina, que es la que muchas veces utilizan los inversionistas de leer, entender el mercado, ver el potencial, esos secretitos que no te enseñan la teoría, pues la parte artística que al final creo que termina dominando la parte científica, ¿no? En etapas tempranas es muy artístico y en etapas más posteriores es más ciencia. Al grado de que, y probablemente ustedes lo han hecho y si no, háganlo. Si ustedes tratan de encontrar una gráfica como esta que diga, oye, ¿cuáles son los montos de evaluación por etapa de inversión? Se pueden encontrar muchísimos distintos. ¿Y por qué son distintos? Porque no podemos encontrar un patrón o una fórmula mágica que te diga, oye, en esta etapa tiene que ser tanto dinero. Hay muchos otros factores que afectan. ¿A qué grado? Y vean esto es bien interesante de cómo es tan inexacta el tema de las evaluaciones, ¿no? Y es una gráfica que hacía esta compañía con data de Crunchbase, que ahorita les digo qué es y para qué lo pueden usar. Y hacía precisamente esa, ¿no? ¿Cuál es la distribución de las evaluaciones en early stage, ¿no? Así pueden ver, los colores son por rondas, Angel, Pre-Seed, Seed. Y entonces no hay como que cuando somos nuevos en esto queremos ver así cuadrito, ¿no? De aquí para acá, tanto, de aquí para acá, tanto. Entonces tú puedes estar levantando una ronda Angel de muchísimo, una evaluación muy alta. Entonces esto hace que sea muy complejo como que tratar de encontrar esos cuadritos, esa cuadradez en las evaluaciones, ¿no? Y ni me voy a meter en esto porque es mucho número, pero miren, por ejemplo, este ejercicio lo hacemos con promedios de evaluaciones en México, ¿no? Y vean cómo, o sea, si pudiéramos sacar una especie de estándar o una estimación de cómo funcionan las rondas en el mundo y la realidad, pues hay mucha variabilidad, ¿no? Es por esa parte artística. Entonces, si lo quieren ver así,
les decía, etapas tardías es más ciencia, etapas tempranas es más artístico, más objetivo versus subjetivo. En la parte temprana es más feeling sobre el equipo, sobre el mercado, sobre la tecnología. Juegan mucho los sentimientos del inversionista versus más facts, más números, ¿no? Y se hace más cuantitativo, más financiero el asunto que una empresa cualitativa, ¿no? Y entonces, ¿por qué es así? Pues porque el grado de incertidumbre es mucho más alto en etapas tempranas, el riesgo es mucho más alto. Y entonces cuando es más artístico, pues la desviación estándar entre las evaluaciones que existen, pues se hace más grande, ¿no? Incluso el precio del servicio, ¿no? O sea, si tú quieres evaluar una empresa pequeña, pues muchos inversionistas deciden a veces no evaluarlas porque van a gastar más dinero en hacer evaluaciones que el ticket que van a meter, ¿no? Pero no te puedes dar ese lujo en etapas tardías, ¿no? Porque obviamente las cantidades son mucho más grandes, ¿no? Entonces, muchos de los métodos utilizan algo que se llama evidence-based, que es, ok, ante tanta incertidumbre, ¿cómo puedo empezar a presentar elementos que permitan ir soportando mis argumentos de negociación en la evaluación, ¿no? Y siempre está el chiste de que el emprendedor siempre se va a evaluar más alto que lo que es o lo que debería ser, y el inversionista siempre te va a evaluar más bajo de lo que es o lo que debería ser. ¿Por qué? Porque es artístico y es percepción, ¿no? Miren, déjenme tratar de explicarlo de dónde viene todo este entendimiento de la parte que es artística y que es científica, y no se desesperen, eventualmente voy a decir, aquí hay métodos, por ahí empieza, ¿no? Para no dejarlos así de que, no, pues casi que como cada quien quiera, no, no, no. Miren, la parte más simple de la evaluación es, y voy a partir de entender de que estamos entendiendo esto desde cero, ¿no? O sea, al final del día tú tienes una startup y tienes un inversionista, ¿no? Y hay una transacción, un intercambio de valor. El inversionista va a poner dinero en la startup, el flujo de derecha a izquierda, y la startup le va a dar un pedacito del pie, ¿sí? Un pedacito del pastel. Y no me voy a meter ahorita todavía en temas de rondas no preciadas, ahorita lo hablo de eso, ¿no? Entonces, para saber, yo como emprendedor llego con mi pie, te voy a dar una rebanada por el dinero que me vas a dar. Para yo saber de qué tamaño tiene que ser esa rebanada, pues tengo que saber cuánto vale el pie, ¿sí? Si el pie vale $10 y me vas a dar 5, matemática básica, pues bueno, te doy la mitad del pie, ¿no? Es lo que te corresponde de lo que cuesta el pie. Pero si el pie vale 10, pues, digo, el pie vale 20, pues ya la rebanada es más pequeña, ¿no? Entonces, hasta ahí suena como mágico y digamos sencillo, ¿no? El problema se empieza a poner complicado cuando vemos todo lo demás que hay alrededor. ¿Qué hay alrededor? Bueno, pues nos damos cuenta de que el pie no es pie nomás así. El pie adentro tiene cosas que evaluar, ¿sí? Tenemos que ver el equipo, los fundadores, el track record, si son buenos, si son malos, si pueden ejecutar o no. ¿Cuál es el network? ¿Sí? ¿Cuál es la tecnología que están desarrollando y los riesgos? Todas esas cosas que están dentro del pie o la startup son elementos que me ayudan a entender la probabilidad de que ese startup llegue al futuro deseado, ¿sí? A ese futuro donde yo voy a tener un retorno sobre mi inversión. Entonces, todas esas cosas juegan, o sea, no es de evaluar pie o no pie, es pie con un montón de elementos, muchos de ellos muy abstractos, ¿no? Y luego, adicionalmente, esa startup tiene elementos externos que no puede controlar. Por ejemplo, lo que está en el mercado, los ciclos de la industria en el mercado que están haciendo, tanto la tecnología como sus clientes, la tasa de crecimiento de sus mercados, quién más está compitiendo ahí. ¿Debería de yo considerar la competencia para agregar, aumentar o disminuir el valor? Y luego la oferta y demanda de ese tipo de productos, ¿no? Y luego, si nos vamos al lado derecho, donde está el inversionista, pues no es un inversionista robot, sí, es un inversionista con una experiencia, un background, una formación, un entendimiento del juego. Entonces, esas características hacen que él decida qué método va a utilizar para evaluar, y dependiendo del método puede variar la evaluación. ¿Cuál es su poder de negociación? ¿Sí? Y a veces está muy basado también en su reputación. Si es un fondo, un inversionista con una reputación muy alta, tiene el poder de negociación y puede poner la evaluación que él quiera, ¿sí? Si en cambio es un inversionista que está empezando, no tiene track record, está batallando para acomodar sus tickets, pues a veces tiene que bajarse en evaluaciones, porque si no, no va a invertir en nada, ¿no? Y aparte, esos inversionistas juegan en un mercado de capital, que lo pueden ver mucho dependiendo de su scope de inversión.
si invierten en una ciudad, si invierten en un país, en una región, etcétera, ¿no? No es lo mismo un inversionista que invierta en Latinoamérica que un inversionista que invierta en Tel Aviv o alguien que invierta en Silicon Valley, ¿no? Entonces no juega solo, hay otros. Y a nivel macro, pues hay ciclos de capital, ¿sí? Ahorita lo pueden ver muy clarito con todo lo que estamos viviendo del tema pandemia, ¿no? Hay ciclos, hay densidades, hay lugares, regiones donde hay mucho capital, pocas startups, hay regiones donde hay muchas startups, poco capital, y siempre está la parte de la eficiencia de los mercados, ¿no? La mano invisible en la que se basan muchos supuestos económicos. Y lo otro les decía región y país, ¿no? Desde aspectos políticos, regulatorios, etcétera. Entonces, haz de cuenta, si ustedes quieren poner el valor al país, se empiezan a topar como, caray, o sea, todo eso tengo que ver, pues juega, ¿no? En el valor potencial, ¿no? Y luego se empieza a complicar cuando le metemos la parte humana. Les decía, la parte de incertidumbre de la startup, la parte de que las startups, por ser pequeñas, por ser empresas privadas, no hay información. No hay información disponible como una compañía pública a la cual tú puedas decir, me comparo con esta, ¿no? Y hay muchos supuestos, muchas cosas que no se sabe y todo el tema de mercado es dinámico, siempre moviéndose, ¿no? Y lo que les decía, del lado inversionista, también el mercado es dinámico y empiezan a jugar otras cosas como la cultura, como la experiencia, como los sesgos que tiene o la percepción de los inversionistas, ¿no? Y todo eso, al final tiene un rol en el juego de cuál va a ser la transacción, ¿no? Entonces, se empieza a hacer complejo de modo que sería muy complicado tratar de meterle una fórmula matemática a esto. De hecho, no existiría la fórmula matemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta complejidad está? Pues se empiezan a abrir esos extremos, ¿no? Les digo, hay gente que empieza a crear modelos matemáticos súper sofisticados para tratar de modelar muchas cosas y hay gente que dice, a ver, ¿cuánto está pagando el mercado? ¿Cuál es un valor razonable que me deje cómodo? Y me preocupo más por otras cosas que no tienen que ver con la evaluación, ¿no? Y fíjense, tratando de encontrar un poquito de respuestas y entender esto, hay una investigación que hemos estado haciendo desde el año pasado. Hablamos con casi 60 inversionistas desde Venture Capital, Accelerators, Angel Investors de diferentes partes del mundo. Y fíjense, les voy a platicar así, sin aburrirlos mucho, cuáles son los findings de todo esto, ¿no? Al final del día, pues la evaluación es esa transacción, les digo, es ese acuerdo, ¿sí? De qué rebanada del pie me toca por el dinero que yo voy a dar, ¿no? Y hay muchas cosas que juegan, está el contexto, están los elementos que los inversionistas ven en una oportunidad de negocio, y están ese misunderstanding o esa concepción de cómo funciona, ¿no? ¿Qué es una evaluación y qué no es? ¿Cuándo sí se usa y cuándo no se usa? Porque hay gente que no quiere evaluar ahorita y deja la evaluación al futuro. ¿Cómo eso compromete lo que yo estoy haciendo en el presente, ¿no? Todo el tema de que no hay información y esas escuelas de pensamiento que les decía de ser muy sensitivos a la evaluación o no, rondas con precio versus rondas con precio, incluso a nivel de inversionistas que juegan al valor, inversionistas que juegan al crecimiento, ¿no? Entonces, el análisis del lado del inversionista, de alguna manera, digamos que, imaginen que pudiéramos dejar fijo las condiciones de startup, ¿no? Startup 1, Startup 2, igualititas, y ponérselas a un inversionista, ¿no? ¿Qué juega el background del inversionista? ¿Qué le motiva al inversionista? ¿Le motiva a hacer dinero? ¿Le motiva a hacer desarrollo económico en su región? ¿Le motiva la reputación de cómo se va a ver? ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de inversión? ¿Cuántas empresas? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es su filosofía? Etcétera. ¿Cuál es su approach para definir la evaluación? O sea, si es más de aleatorio, es más cualitativo, es más cuantitativo, le interesa mucho el tema de ilusión, etcétera. Y luego empezamos a ver que había muchos elementos de la parte humana o racional. Y lo que encontramos, fíjense, y es un tema que podemos durar un montón, esto no es como deseado, pero es como provocado. Primero, es muy difícil usar métodos cuantitativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay información. Cualquier método cuantitativo tienes que tener inputs de información y en la startup todos esos son puros supuestos. Segundo, eso hace que el inversionista esté más expuesto a cómo te la presentan los deals, ¿no? Y el ejemplo que siempre les ponía era de, a ver, ¿qué tal si llega un dropout de Stanford de tecnologías computacionales
versus un programador de mi país de origen, de la universidad no tan conocida y que invirtió. Esos detalles que no estás evaluando a la startup, estás evaluando a cómo se ve, juegan, ¿sí? Y entonces muchos inversionistas decían, oye Luis, es que sabes que si utilizamos métodos de evaluación, pero al final confiamos más en nuestro instinto, ¿sí? Y ese instinto lo van formando conforme van invirtiendo, van aprendiendo, van viendo que funciona, van viendo que no funciona, y eventualmente pues eso hace que las evaluaciones sean tan aleatorias, ¿no? Tan poco estabilizadas o estandarizadas, y entonces nos permite entender qué juega, ¿no? Qué sesgos, como yo les dije un ejemplo, el de la escuela, el género, hay gente que le interesa más la tecnología, el traction, etcétera, y cómo esos juegos te permiten entender, ¿no? Entonces, ok, ¿qué hacemos? Si esto es como arte o ciencia, pues miren, es de los dos lados. O sea, yo les diría, si son emprendedores, son inversionistas, hay que entender cómo quieren jugar el tema de la evaluación, ¿no? Si quieren ser un fondo, un angel, que va a ser muy sensitivo a la evaluación, o sea, que le va a importar mucho la evaluación, o eres alguien que no le interesa la evaluación, ¿no? Hay una especie de correlación entre qué tan sofisticado es. Por ejemplo, la gente que le interesa mucho la evaluación son inversionistas más nuevos, más novatos o junior, analistas juniors que van entrando a los fondos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de que le den mucho peso a eso? Es porque es lo que enseñamos en las escuelas, en las universidades o en los cursos, ¿no? Si tú vas a empezar a invertir y dices, oye, ¿cómo evalúa? Y vas y tomas un curso, te van a enseñar los métodos que ahorita les voy a decir. Sin embargo, los inversionistas que se van haciendo más sofisticados, tienen más experiencia, han hecho más inversiones, empiezan a darse cuenta de que muchas veces la evaluación no es el juego. El juego es apostarle a los winners, ¿sí? El juego es más importante que la startup le vaya bien a qué precio le fue bien, ¿sí? Entonces, muchas veces los inversionistas más sofisticados de mucha experiencia y muchos años prefieren pagar valuaciones altas o diría, no preocuparse tanto de la evaluación, pero no quedarse fuera de ese deal, ¿sí? Entonces, eso hace que el juego, pues les digo, tenemos por un lado gente que cuida mucho la evaluación y gente que no le importa. Y de repente llegan una startup con una evaluación súper alta. Entonces, ¿de dónde justificas eso? Claro que no vales eso, pues porque trae a alguien que compra y que invierte a ese grado, ¿no? Entonces, tienes que entender cuál es tu grado y tu filosofía de evaluación, ¿no? Y esto, si ustedes lo quieren ver cómo se refleja ahorita allá afuera, pues es que ha creado este tipo de cosas, ¿no? Donde tenemos rondas con precio, que es rondas donde generalmente hay equity, o sea, la rebanada del pie me la das ahorita y nos ponemos de acuerdo cuál es el precio, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, a ver, son demasiados supuestos, es demasiado temprano, no nos pongamos de acuerdo ahorita en el valor, y son las rondas a las que no les pones precio y eventualmente usas un instrumento para convertirlo en el futuro. ¿Qué es lo que están diciendo? Que es, no nos pongamos de acuerdo en la evaluación hoy, pongamos de acuerdo después, ¿sí? Amarremos la inversión de otra manera que diga que el precio lo discutimos en un futuro donde tengamos elementos que nos permitan así hacer una evaluación más precisa, ¿no? O sea, prácticamente lo dicen, ok, si hacemos una evaluación ahorita con puros supuestos, pues medio va a salir un número, pero pues no tiene mucho sentido. Entonces, mejor esperemos en el tiempo cuándo lo podemos hacer. Y esto está ahí, ¿no? Y hay ecosistemas de inversión donde dicen, oye, yo ya no invierto sino esa en instrumentos convertibles en el futuro. Y hay emprendedores que los inversionistas lo aceptan, que dicen, pues yo tampoco, o sea, porque a ninguno de los dos les conviene una ronda apreciada, ¿no? Pero hay otros ecosistemas donde dicen, oye, no, pues aquí no es tan maduro el tema de convertibles, ¿no? O sea, aquí tenemos que ponernos de acuerdo a la ronda ahora, ¿no? Y tiene que ver otra vez mucho de la filosofía y tu tesis de inversión. Entonces, ¿qué pasa? A ver, porque al final de cuentas el webinar es sobre evaluación, ¿no? Les estoy dando contexto para entender, porque si no, pues les diría así como lo mismo que me dijeron a mí algún día de, estos son los métodos y ahí voy a usarlos, no hay nada, que el juego es mucho más que eso, ¿no? Pero al final del día hay métodos y estos son como, yo le llamo, hay que hacer la tarea, ¿no? O sea, igual ni los pelas, o no te interesan mucho, o al final vas a decir por otra cosa, pero no dejan de ser una herramienta que te permite visualizar qué hay ahí, ¿no? Hay N métodos de evaluación, N, y probablemente van a seguir surgiendo más, ¿no? Hay emprendedores que inventan sus propios métodos, los inversionistas adaptan los métodos.
pero podríamos dividirlos en tres enfoques. Uno que está muy, muy enfocado al valor de mercado, ¿no? O sea, ¿cuánto este startup está pagando el mercado? O sea, yo agarro startups similares como la que tengo enfrente, en una industria similar, en un mercado similar, y me refiero a mercado también no solo de los clientes de las startups, sino mercado de capital. Bueno, y más o menos veo cuánto paga el mercado por eso, ¿no? Igual, si volvemos a la casa, yo tengo una casa en un lugar, yo veo y digo, no voy a traer el evaluador. Voy a ver cuánto cuestan las casas que están por aquí para que dependiendo de lo que vea alrededor, yo defino el valor de mi casa, ¿no? Y entonces veo, a ver, esa casa tiene el doble de tamaño y cuesta tanto, esta tiene poquito menos, esta ya tiene esto, esta la acaban de comprar por esto, y empiezo a ver qué hay alrededor y en base a esas defino cuál es el valor que le voy a poner a mi casa, ¿no? Luego hay otras que están más enfocadas en el valor estratégico y el valor estratégico es como pensar en el valor a futuro, ¿sí? O sea, ¿cuánto esta startup puede valer en un futuro? Y en función de eso, traerme ese valor esperado al día de hoy y establecer un precio, ¿no? Y los otros que son más en el valor intrínseco, que es, ok, a ver, abramos ese pie, a ver qué hay adentro, fundadores, métricas, traction, propiedad intelectual, cómo puedo valorar cada uno de esos elementos y pongámosles un valor, ¿no? Y les decía, hay un montón de métodos. La recomendación es que hagan, si van a hacer evaluaciones, hagan las evaluaciones por al menos 4 o 5 métodos distintos. Los pueden ponderar mucho dependiendo de las métricas que trae la startup. Y al final sacan un promedio de esas evaluaciones, ¿no? Pero otra vez, ese número lo que te va a permitir es entender más o menos cuánto vale lo que tienes enfrente. Pero al final viene la negociación del precio, ¿no? Y les platico de algunos de estos, para no, les digo, cada unos son más sencillos que otros, unos son más numéricos, otros son más financieros. Les platico nada más para entender cómo funcionan los métodos de evaluación, ¿no? No es un webinar para aprender a evaluar porque tomaría un poco más de tiempo, ¿no? Pero miren, todos los métodos parten de esto, ¿no? Acuérdense, este pie no se les va a olvidar. Es cuánto cuesta una rebanada, cuánto cuesta ese pie para saber con este dinero qué rebanada me toca. O saber esa rebanada, cuánto le tendría que meter para sacarlo, ¿no? Entonces, pero todo parte del pie, ¿no? Entonces, hay métodos como Berkus, que fue creado por este señor se llama Dave Berkus, uno de los primeros super angels en Estados Unidos, y él lo que hace, y fíjense, cuando platicaba con él, me decía, oye, ¿por qué tu método es tan popular? Es porque es muy simple, ¿sí? O sea, lo único que en vez de que veas el pie me gusta o no me gusta, lo piensas en 5 pasos, ¿no? Y hagan de cuenta, como un scorecard que evalúa 5 categorías. Ya ha habido adaptaciones, hay gente que le agrega más categorías, que las cambia. Nosotros hacemos una rúbrica por cada uno de esos puntos, los desglosamos, etcétera. Pero al final la idea es tomar una base, ¿sí? Y acuérdense, ahorita esto va a ser interesante. ¿Cuál es esa base? Es el promedio de las valuaciones de ese tipo de startups en el mercado en el que tú vas a invertir, ¿sí? O sea, al final evalúas cómo está la idea, ¿sí? Si la idea te late, no te late, es una buena idea, qué tanto tienen ya el prototipo porque ves la parte tecnológica, la parte del equipo, la calidad de los fundadores, si ya lo han hecho antes, si no lo han hecho antes, el tema de network, o sea, qué tan conectados están con las cadenas de valor o con los posibles inversionistas después de ti, y cuál es su rollout strategy, ¿no? O sea, cómo le van a hacer para que eso se venda en el mercado. Y entonces, por cada elemento que, digamos, tienen, o tú dices, haz de cuenta, tú tienes un checklist y dices, ok, el prototipo está bien, está muy desarrollado, le voy a agregar $250,000, ¿no? Entonces, al final, él dice, sumamos que una super startup que tiene check en todos los elementos, pues sumo $500,000, perdón, $500,000 por cada elemento, y al final el máximo que pudiera tener es 2.5 millones de dólares de evaluación, ¿no? Obviamente, pues eso lo va adaptando dependiendo, ¿no? Y está estimando en etapas tempranas, lo utilizan mucho Los Ángeles, y primero hace una evaluación y dice, a ver, esta startup podría generar 20 millones, ¿podría valer 20 millones en 5 años? Sí, hace este criterio y con eso se va, ¿no? Entonces, vean el nivel de aleatoriedad y de cómo evalúas. Y esto lo utilizan mucho Los Ángeles, ¿no?
Y luego hay otro método que es como salido de Berkus, que lo hizo Bill Payne, que es un amigo de Berkus. Y él lo que hizo es es muy similar a Berkus. Lo que hizo nada más es tratar de crear otras categorías, ¿sí? Las categorías, lo que ven aquí muchas son muy parecidas al final y lo van a ir viendo en qué se fijan, pero es el equipo, el tamaño de la oportunidad, el tamaño de mercado, la tecnología o el producto, la competencia que haya por ahí, tu plan de mercadotecnia, qué tantos aliados tienes, qué tanto más inversión necesitas para crecer y otros factores que cada inversión los puede elegir, ¿no? Y luego lo que hace es que los pondera y le da un peso a cada uno de esos factores. Entonces, él dice, ok, el equipo para mí es lo más importante. El máximo que puede tener este factor es el 30%, ¿no? Y luego empieza a hacer un assessment de la compañía y dice, ok, del 0 al 100, esta compañía, ¿qué le doy? ¿Sí? Digo, hay veces que por si el equipo está exageradamente bueno, por eso le pone 125%. Entonces, al final, lo que haces vas determinando un factor que multiplica el 30% por el 125. Ese factor lo sumas y al final tienes el número que está acá abajo, que es 1.0750, ¿no? Y ese es el factor de evaluación que le vas a dar. Otra vez, factor sobre qué base. Y la base, voy a adelantar, ahorita me regreso, la base es el promedio de la evaluación de startups en tu mercado. O sea, la parte de evaluar el mercado y decir, oye, a ver, voy a invertir en una fintech. Ok, ¿cuántas fintechs han levantado dinero en mi región? No, pues tantas. Ok, ¿cuánto levantaron, a qué evaluación y en qué etapa? Ah, pues presemilla o semilla, más o menos la evaluación promedio es de tanto. Ah, ok, entonces ese 1.0750 lo multiplicas por esa evaluación promedio, ¿sí? Entonces, fijan, está combinando entre ver el valor de mercado y entre una evaluación que ellos hacen, ¿no? Y este otro de Risk Factors es muy parecido, pero lo que hacen es al revés y lo crearon el grupo de inversión de los Ohio Tech Angels y ellos veían que era más fácil hacer evaluación sobre los factores de riesgo, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue una serie de aspectos a evaluar, el riesgo del management del equipo, la etapa del negocio, temas políticos y regulatorios, el tema de manufactura, competencia, tecnología, todas esas cosas y le iban agregando un factor de más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2, ¿no? Y sin complicaciones. Obviamente 0 más 1 es, está bien, más 2 está excelente, menos 1, no tan bien, menos 2, terrible, ¿no? Y lo que hacían al final, sumaban esos números, hacían la evaluación, lo sumaban, 2, 3, 4, lo que daba, y eso lo multiplicaban por $250,000 para poder sacar la estimación y siempre muy en línea con Berkus, ¿no? O sea, entre 2 y 2.5 millones de dólares valuación promedio en esas etapas, ¿no? Y les decía, siempre en esos métodos que son muy sencillos, muy simples, pues siempre no te salvas de tener una base, ¿no? Y luego hay otros que luego son un poquito más, voy a decir, a lo mejor se están haciendo más populares, y son los de comparables o múltiplos, ¿no? Y se los voy a explicar, o sea, lo voy a explicar muy sencillo, pero créanme que la clave es la investigación que haces de la información con la que te vas a comparar, ¿no? Y es muy sencillo, es una regla de 3. Tú tienes tu pie chiquito, evalúas versus otra startup, otra compañía de la cual puedas encontrar información, que es uno de los grandes problemas de esto. O sea, tú no te vas a poder comparar de una startup que se parece mucho a la tuya, pero no hay info, porque si no, pues, estás igual de a ciegas, ¿no? Entonces, encuentras una compañía con la cual podrías ser comparable y evalúas, ok, ¿cuál es el valor? Tratas de encontrar una métrica sobre la cual te puedas comparar. ¿Qué puede ser esa métrica? Pues depende mucho de la información y la industria, pero puede ser desde el número de usuarios, el número de empleados, la propiedad intelectual que tienen, si se puede ver el revenue, o sea, cuánto revenue tienen, las rondas de inversión al valor que le hicieron, etcétera, ¿no? Entonces, agarras una métrica y ves de esa empresa que ya está más grande, cuánto valor tiene, obviamente otra vez, es información que puedas encontrar si dices, oye, esta empresa levantó $100 millones y tenía en ese entonces 100,000 usuarios.
¿sí? Cuando levantó 100 millones de dólares. Es un estimado, ¿no? Ok, te lo traes acá y dices, oye, yo no tengo 100,000 usuarios, yo tengo 10,000, ¿sí? Si yo quiero usar esa métrica como comparable, entonces lo que haces es una regla de 3, ¿no? A usuarios, mi nivel de usuarios comparado con él y su valor, y sacas cuál sería el valor tuyo, ¿no? Les digo, aquí el tema es mucho la investigación de cómo lo sacan, ¿no? Obviamente la recomendación de los comparables es no te casas con una startup, lo que haces es otra vez sacas promedio y dices, otra vez en promedio, si yo tengo una aplicación móvil, ¿sí? Y busco aplicaciones móviles en mi industria y encuentro 10, 15 casos, ¿cuánto valían cuando tenían cuántos usuarios, ¿no? Y entonces con eso puedo hacer la regla de 3. Y esto se utiliza mucho también a nivel de los múltiplos, ¿no? Los múltiplos, es, por ejemplo, también lo puedo hacer con empresas públicas y decir, oye, una empresa que factura 100 millones de dólares al año vale tanto, ¿no? Yo cuánto facturo, cuál es el múltiplo en esa industria, y entonces con eso puedo yo comparar, según yo lo que facturo, cuál podría ser el valor, ¿no? O sea, la lógica y el razonamiento de cómo comparar es una regla de 3. Lo difícil o lo complicado es qué información vas a utilizar para compararte, ¿sí? Y luego están los otros que son los financieros, ¿no? Los flujos descontados, esto, clase finanzas, básico. El dinero tiene valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, conforme el dinero va avanzando, pues va aumentando su valor y lo que hacemos es hacerlo al revés, ¿sí? Lo que hacemos es imaginar o hacer, cualquier startup que va a levantar dinero tendría que tener un modelaje financiero ya hecho y lo que haces es estimar los flujos que vas a tener en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5, un posible valor terminal. Imagínense que al final del día lo que queremos es un exit para poder tener retornos. ¿Cuál es el valor terminal? Y todos esos flujos más el valor esperado al final me los traigo a valor presente, ¿sí? Ese es el valor de flujos descontados. Este es uno de los más populares. ¿Por qué? Porque está muy mecanizado, o sea, está fácil de calcularlo. ¿Cuál es lo complejo y por qué? A pesar de que es el más usado, muchos inversionistas sofisticados no los usan. ¿Por qué creen? Pues porque esos supuestos de cómo calculaste los flujos, pues muchas veces es guessing, ¿no? Estás adivinando cuánto flujo vas a tener y cuánto va a ser un éxito, ¿no? Entonces, como dicen en el Excel, luego todos somos millonarios, ¿no? Hay otros también están relacionados con temas financieros. El de opciones reales lo que haces es ir haciendo estimaciones de escenarios, ¿sí? Y vas haciendo hitos o milestones, ¿no? Tú estás en un escenario hoy y luego si logro llegar a 10,000 usuarios, ¿cuál será el valor si logro 10,000 usuarios? Ah, bueno, pero ¿qué probabilidad tengo de sí llegar a 10,000 usuarios y no llegar? Si nos dan la patente, ¿cómo aumenta el valor o cómo disminuye? ¿Y cuál es la probabilidad de que te dan la patente? ¿No? Lo que hace es meterle probabilidad a los hechos que te permitan ir subiendo o bajando el valor de la compañía, ¿no? Y al final tienes escenarios de cómo puede llegar a acabar tu compañía, en qué valor, y obviamente pues con las probabilidades defines cuál de esas tiene más sentido, ¿no? Y otros que son así más sencillos todavía y están muy basados en el valor esperado en el futuro. Por ejemplo, este también es muy popular, el VC Method, el método de Venture Capital. Y no es otra cosa más que decir, ¿cuánto creo que va a valer el pastel en tanto tiempo? Generalmente 5 años, entre 5 y 10 años. Y yo digo, ok, yo creo que el pie, o me gustaría que este pie tenga un éxito de 100 millones de dólares, ¿no? Ahora, tampoco es que te sientes así en una banca y decir, como cuánto creo que, digo, obviamente ves otros deals, evalúas la industria, el mercado, el potencial y todo esto, ¿no? Y luego, según tu tesis de inversión o según lo que esperas ganar haciendo inversiones, ¿cuál sería el retorno sobre la inversión que esperas? Bueno, pues 20x, ¿no? Ok, si todo sale bien, 100 millones de dólares entre 20x, tu evaluación post-money son 5 millones de dólares. ¿Cuánto esperas invertir? $1 millón. Le quitas el millón, te queda la evaluación pre-money. Más o menos cuánto es el estimado que te puedes diluir de los 4 millones del presente a ese exit de 100 millones y ves qué ha pasado antes, cuánto se diluyen, digamos que un 30%. Entonces al final tú dices, bueno, pues ahorita el PAE vale 2.8 millones de dólares, ¿no?
Entonces, les digo, es mucho aprender la lógica. Hay varios factores que afectan la evaluación. Les decía, cosas dentro como el equipo, la atracción, el producto, la propiedad intelectual, las métricas financieras. Y hay cosas afuera como el tipo de inversionista, la región geográfica, la oferta y demanda de capital, la industria, la reputación y el track record de los dos, de emprendedor y inversionista. Y así como ya casi estamos en tiempo, un ejemplo real de nosotros de cómo esto es fluctuante. Es una compañía que hicimos sus valuaciones, ¿no? Por flujos descontados, ese valor, por BECUS y por opciones reales, ¿no? Ponderando y sacando un promedio, sacamos esos 10 millones estaban en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, cuando entró con nosotros la evaluamos en $300,000. Al final, esos 10 millones eran $570,000. Ese es el ejercicio de evaluación, ¿no? O sea, el ejercicio decía eso. Traían un deal de un ángel por $1,500,000. Ellos decían que valían $1,000,000 y nosotros decíamos que valían $450,000, ¿no? Al final, terminaron levantando a $600,000, ¿sí? Y tenían su siguiente ronda, estaba pensada en $1,000,000 y tenían un deal B2B muy grande que si cerraban solo ese deal, su evaluación podía subir a $13 millones. Vean la variabilidad, ¿sí? Y cuando queremos entender, dependiendo de qué tan analíticos y lógicos sean, si son ingenieros y financieros o corporativistas, pues luego esto te conflictúa, ¿no? Porque dices, no puede ser que sea tan abstracto, pero así es, ¿sí? Y se van a encontrar muchos inversionistas que no les importa la evaluación, les importa los buenos deals y por eso está teniendo tanta fuerza las rondas que no tienen precio, porque otra vez, al final del día, la evaluación que tú hagas es un punto de partida para hacer una negociación, ¿no? Pero la evaluación va a ser el precio que el mercado esté dispuesto a pagar. Y cuando tú estás hablando de precio y de mercado, pues es una negociación. Las evaluaciones sirven en ambos sentidos para aumentar tu poder de negociación. Si tú eres un emprendedor y llegas sin nada, pues te van a comer vivo, ¿no? Si tú eres un inversionista y llegas sin nada, pues también estás a expensas de lo que el otro decida, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso. ¿Cómo pueden hacer evaluaciones? Obviamente, para mí lo más importante no es el método, es investigar el valor y precio de deals pasados, ¿no? Y entender el valor, no en un sentido de esto, no de definición, sino de entendimiento. Obviamente hay herramientas, pueden googlear, hay unas de las más populares, está Equidiam, este grupo Cayenne tiene una otra herramienta, pero son formularios, dices lo tienes, no lo tienes, y al final te dan algo, ¿no? O sea, sirven, a veces te ayudan a entender, no a definir un valor, ¿no? Y a veces hay ya servicios de gente que te ayuda. Yo creo que el valor de los servicios de evaluación no está tanto en la mecánica de la evaluación, sino más en la información que ya tienen, porque pues, ellos tienen que estar haciendo investigación todo el día de la industria, de otros deals, entonces muchas veces esa chambita que tú tendrías que hacer, ellos ya la han hecho, ¿no? Entonces tienen mucho soporte de comparables, de otras rondas, de factores de relación entre países, cosas de esas, ¿no? Hay muchas bases de datos, ahí en esta liga pueden ver un comparativo, y hay desde las baratas, yo les recomiendo Crunchbase, por muy poco dinero pueden hacer mucho research de otros deals, y ya ahí se van subiendo, ¿no? Hay cosas más sofisticadas como PitchBook, como CV Insights, Prideco tiene más información que un Crunchbase y depende mucho de qué tanto. Si son un fondo, pues obviamente hay que invertirle porque esto lo tienen que dominar. Si son un angel que apenas está viendo más o menos cuánto, pues a lo mejor con Crunchbase lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué necesitan para hacer evaluaciones? Obviamente no se salvan de tener su modelaje financiero, sus unit economics, sus métricas de todo tipo, comparables y múltiplos, que les digo es lo más importante, y tiempo para hacer su evaluación, ¿no? Entonces, llegando al final y a manera de resumen, y estos eran los puntos, creo que nos fue bien en tiempo, espero no haberlos aburrido, pero es eso, ¿no? O sea, quédense en la diferencia entre evaluación y precio, que tiene dos componentes, arte y ciencia, decidan cómo quieren jugarlo, cómo quieren hacerlo. Suelen ser complejas, o sea, si quieres, por eso muchos inversionistas deciden posponer esa complejidad, que sea más sencillo evaluar. Hay aspectos humanos que juegan y hay que entenderlos. Hay métodos, hay que hacer la tarea, sirven, y al final es un poder de negociación, ¿no? Ahí puse unas cosas de cómo hacer la evaluación, y encantado de seguir la conversación. Les dejo mi correo, podemos ir platicando. Les digo, esto tiene mucha tela de dónde cortar.
Y al final, pues, este tema, evaluaciones, inversiones, todo esto es para hacer cosas significativas en la vida, ¿no? Las cosas en las que inviertan, las cosas por qué le meten tiempo a algo, busquen que tengan impacto y que puedan tener algo más allá del simple ejercicio de invertir o de hacer evaluaciones. Muchas gracias por este tiempo. Cualquier cosa me encuentran en el correo y saludos a todos.